Hay un momento en el que tu mundo se parte en dos. Para mí, fue cuando un rey me miró como si acabara de ver un fantasma, y luego ordenó que me arrastraran fuera de su vista. Yo no sabía que llevaba en el cuello la única prueba de que su sangre corría por mis venas. El collar era de mi madre, o eso creí siempre. Pero cuando sus ojos se clavaron en él, algo cambió. Su olor alfa se volvió caótico, violento. Los guardias no entendían por qué dudaba. Yo tampoco. Hasta que escuché su voz romperse al pronunciar un nombre que yo nunca había oído antes. Pero volvamos al principio, al día en que dejé de ser nadie, para convertirme en la hija que un rey nunca supo que había perdido. Esta es la historia de cómo una mendiga y un rey aprendieron que la sangre no es solo destino. Es elección, es perdón, es guerra. Y a veces, es lo único que queda cuando todo lo demás se desmorona. Marana sota en Bamón, ¿qué haces cuando el mundo decide que no mereces ni las sobras? Yo había aprendido a no hacerme esa pregunta. Las preguntas no llenaban el estómago. No curaban el frío que se metía en los huesos durante las noches de invierno en los callejones de la capital. Así que esa noche, como tantas otras, me arrastré hasta la parte trasera del Palacio Real, donde los sirvientes tiraban los restos de los banquetes. No esperaba que me atraparan. Mucho menos frente a ellos. El primer error fue no escuchar los pasos. Estaba tan concentrada hurgando entre las cajas de madera podrida que no sentí la presencia de los guardias, hasta que una mano me agarró del brazo con fuerza brutal. «¡Suelta eso, rata!». Me tambaleé hacia atrás, el trozo de pan mohoso cayendo al suelo. Quise correr, pero ya eran 3 rodeándome. Uno me sujetó por la muñeca, otro por el cabello. El dolor fue inmediato, pero no grité. Había aprendido hacía mucho que gritar solo empeoraba las cosas. «Miren lo que encontramos», dijo uno de ellos riendo. «Una omega rebuscando en nuestra basura. Llévenla adentro», ordenó otro. «El rey está en la recepción. Que decida qué hacer con ella». Mi corazón se detuvo. El rey. Cassius Valemont. El alfa más poderoso del reino. Un hombre cuyo nombre se pronunciaba con reverencia o terror, dependiendo de quién hablara. Yo solo lo había visto una vez, años atrás, durante un desfile público. Alto, imponente, con ojos grises como el acero y una presencia que hacía que hasta el aire a su alrededor pareciera más denso. Y ahora me arrastraban hacia él. Las puertas del salón se abrieron de golpe. La luz de cientos de velas me cegó por un momento. Luego vi las caras, nobles vestidos de seda y terciopelo, con copas de cristal en las manos, todos girando hacia mí con expresiones que iban desde el disgusto hasta la diversión cruel. «¡Su Majestad!», anunció uno de los guardias. «Encontramos a esta criatura robando de los desechos del palacio». Risas, murmullos despectivos. Una mujer con un vestido color esmeralda se tapó la nariz con un pañuelo bordado. «Dioses, ¿pueden olerla? Es repugnante. ¿Cómo se atreve a acercarse al palacio?». Apreté los puños, clavando las uñas en mis palmas. No iba a darles el placer de verme llorar. Entonces lo vi. Al fondo del salón, sentado en un trono de madera oscura tallada con lobos y lunas, estaba él, Cassius Valemont. Su mirada estaba fija en mí, pero no como los demás. No había burla en sus ojos. Había algo más, algo que no podía descifrar. Su mandíbula estaba tensa, sus nudillos blancos sobre los apoyabrazos del trono. «Castíguenla», dijo con voz fría, cortante. «5 latigazos, y expúlsenla de la ciudad». Los guardias me sujetaron con más fuerza. Uno sacó un látigo de cuero de su cinturón, pero justo cuando iba a arrancarme la capa para exponer mi espalda, pasó algo extraño. El rey se puso de pie bruscamente, tan rápido que varios nobles dieron un paso atrás. Su olor alfa, ese aroma a cedro y tormenta que todos los de su clase emanaban, se intensificó de golpe. No era solo poder, era caos, como si algo dentro de él acabara de romperse. «Esperen», su voz retumbó en el salón. El guardia con el látigo se detuvo en seco. Cassius bajó las escaleras del estrado con pasos lentos, deliberados. Cada noble en la sala contuvo la respiración. Yo también. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos,
la forma en que su pecho subía y bajaba como si estuviera luchando por controlarse. Y entonces su mirada cayó sobre mi cuello, sobre el collar. Era lo único de valor que poseía. Una cadena delgada de plata con un colgante en forma de luna creciente, grabada con runas que nunca había sabido leer. Mi madre me lo había dejado. O eso me dijeron las mujeres que me criaron en el orfanato antes de que las echaran por no poder pagar impuestos. Es lo único que eres, me habían dicho. Cuídalo. Cassius extendió la mano, sus dedos temblando ligeramente. Por un momento pensé que iba a arrancármelo, pero solo lo tocó, rozando el metal con la yema de los dedos. ¿Dónde conseguiste esto? Su voz era apenas un susurro, pero cargada de algo que sonaba peligrosamente parecido al pánico. Levanté la barbilla, encontrando sus ojos grises. Era de mi madre. Mentirosa. La palabra fue un latigazo verbal. Retrocedí, pero los guardias me mantuvieron en su lugar. Yo forjé este collar. Continuó, su voz subiendo, con mis propias manos. Para mi esposa. Nadie más en este reino tiene uno igual. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces alguien te lo robó, dije, mi propia voz temblando ahora, porque lo he tenido desde que tengo memoria. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi cabello oscuro enmarañado, mis ojos color ámbar, los pómulos altos, y algo en su expresión cambió. El color abandonó su rostro. No, murmuró, más para sí mismo que para mí. No es posible. Dio un paso atrás, como si mi sola presencia lo quemara. Llévenla a las habitaciones del ala este, ordenó de pronto, su voz recuperando la firmeza. Denle ropa limpia, comida y que nadie la toque. Nadie. ¿Entendido? Los guardias intercambiaron miradas confundidas. Pero, Su Majestad, he dicho que la lleven. El rugido alfa hizo que todos en la sala se encogieran. Incluso yo sentí el peso de su autoridad presionando contra mi pecho. Me arrastraron fuera del salón, pero antes de que las puertas se cerraran, miré hacia atrás. Cassius seguía de pie en el mismo lugar, mirando el suelo como si acabara de ver abrirse una tumba frente a él. Y yo no entendía nada. Solo sabía que algo había cambiado. Algo irreversible. La habitación en la que me encerraron era más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido. Paredes de piedra pulida, cortinas de terciopelo azul oscuro, una cama con dosel tan amplia que podría haber dormido 5 personas en ella. Había una bañera de cobre en un rincón, ya llena de agua humeante, y sobre una silla de respaldo alto descansaba un vestido limpio de lino suave. Me quedé de pie en el centro de la habitación, temblando, no de frío, sino de algo mucho peor. Confusión. ¿Por qué me había mirado así? ¿Por qué ese collar, un simple pedazo de plata que yo había llevado toda mi vida sin pensar en él, lo había roto de esa manera? Yo forjé este collar, para mi esposa. Sus palabras resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Su esposa. La reina Lisandra. Había muerto hacía años. Eso lo sabía hasta la gente más pobre de los callejones. Algunos decían que había sido una enfermedad. Otros, que había muerto en el parto. Nadie hablaba mucho de ello porque mencionar a la reina muerta frente al rey Cassius era invitar a su furia. Pero si el collar era de ella, ¿cómo había llegado a mí? Me quité la capa rasgada y mugrienta, luego la túnica que llevaba debajo. Mi reflejo en el espejo de cuerpo entero me detuvo. No me había visto completa en años. Los espejos eran lujos que no existían en los callejones. La chica que me devolvía la mirada era delgada. Demasiado delgada, con huesos marcados bajo la piel pálida. Pero había algo más. Los pómulos altos, los ojos ambarinos con destellos dorados, el cabello oscuro que, limpio, probablemente tendría ondas naturales. No parecía una mendiga, parecía alguien. Sacudí la cabeza y me hundí en el agua caliente, dejando que el calor disolviera la mugre de semanas. Froté mi piel hasta que dolió, hasta que el agua se volvió gris. Luego me vestí con el lino limpio y me senté en la cama, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía, pero algo me decía que esto no había terminado. Cassius Vallemont no durmió esa noche. No podía. En su estudio privado,
Rodeado de mapas y documentos olvidados, tenía frente a él 3 cosas que lo estaban destrozando desde adentro. El primer objeto, un retrato de Lisandra, su esposa, pintado 2 años antes de su muerte, cabello oscuro cayendo en ondas suaves, ojos ambarinos brillantes, una sonrisa serena que siempre lo había calmado incluso en los días más oscuros. El segundo objeto, el registro de nacimiento de su hija, Elara Valemont. Nacida en una noche de tormenta, 18 años atrás. El documento estaba manchado, las esquinas quemadas, pero el sello real seguía visible. Nacida muerta, decía la nota al margen, escrita con la letra del médico de la corte. No sobrevivió. Cuerpo incinerado según protocolo. El tercer objeto, un informe de su consejero de confianza, entregado apenas 1 hora atrás. Su Majestad. Los registros del orfanato municipal confirman la llegada de una niña Omega en la fecha correspondiente. Edad estimada, recién nacida, sin nombre, dejada en las escaleras con un collar de plata. Las monjas la llamaron Elara porque parecía un regalo de las estrellas. No hay documento de adopción. No hay rastro de padres. Cassius cerró los ojos, apretando el puente de su nariz. Elara, el mismo nombre que él había elegido para su hija. El nombre que Lisandra había susurrado con su último aliento antes de que la fiebre se la llevara. Si es niña, Elara. Prométeme que la protegerás, Cassius. Prométeme que nunca estará sola. Él había prometido, y había fallado, porque cuando el médico de la corte le mostró el cuerpo pequeño, envuelto en sábanas blancas, Cassius no tuvo fuerzas para mirarlo. Estaba roto. Acababa de perder a su esposa. No pudo soportar ver también a su hija muerta. Confió en sus consejeros, en el médico, en Malthus, su mano derecha desde hacía décadas. Es mejor así, Su Majestad, le había dicho Malthus con voz suave, casi paternal. Una Omega no puede heredar el trono. El reino necesita estabilidad, necesita un heredero fuerte. Deje que la pequeña descanse junto a su madre, y cuando esté listo, encontraremos la forma de asegurar su línea. Cassius lo había creído. Dios lo había creído. Pero, ¿y si Malthus había mentido? ¿Y si su hija nunca había estado muerta? ¿Y si durante 18 años había estado viva, sola, hambrienta, rebuscando en la basura mientras él dormía en sábanas de seda? El rugido que salió de su garganta fue animal. Barrió el escritorio con el brazo, enviando documentos y tinta al suelo. El retrato de Lisandra cayó boca abajo. Cassius se dejó caer en la silla, respirando con dificultad. Si la chica era su hija, revelar la verdad significaba admitir que había sido engañado, que su consejero más cercano lo había traicionado, que había abandonado a su propia sangre. El consejo lo devoraría. Los nobles cuestionarían su capacidad de gobernar, y los enemigos del reino, que siempre estaban al acecho, verían la debilidad y atacarían. Pero peor que todo eso, si la chica era su hija y él no hacía nada, si la dejaba irse para proteger su maldito trono, entonces Lisandra tenía razón al hacerle prometer, porque él era capaz de dejarla sola. Llamaron a la puerta del estudio cerca del amanecer. «Adelante», dijo Cassius con voz ronca. El comandante de la guardia entró, con una carpeta de cuero bajo el brazo. «Los resultados que pidió, Su Majestad». Cassius extendió la mano. Dentro había un informe detallado. Análisis del collar, registros hospitalarios recuperados de los archivos sellados, y algo más. Un pergamino antiguo con el sello del médico de la corte. Confesión póstuma del Dr. Alden Greaves, escrita antes de su muerte por envenenamiento hace 10 años. No puedo llevarme este secreto a la tumba. La niña Valemont no murió. El consejero Malthus me ordenó falsificar el certificado de defunción y entregarla a un orfanato fuera de la ciudad. Me pagó en oro y me amenazó con la muerte si hablaba. He vivido con esta culpa cada día desde entonces. Si alguien lee esto, que Dios me perdone y que alguien la encuentre. Cassius leyó el documento 3 veces. Luego lo dejó caer sobre el escritorio. «Traigan a Malthus», ordenó, su voz más fría que el hielo. «Ahora». El comandante vaciló. «Su Majestad, el consejero salió de la ciudad esta madrugada. Dijo que tenía asuntos urgentes en la provincia norte». «Por supuesto que sí».
El bastardo había visto el collar. Había visto la reacción de Cassius, y había huido como la rata que era. Entonces envíen un destacamento tras él. Quiero que lo traigan de vuelta encadenado. ¿Entendido? Sí, Su Majestad. El comandante se retiró. Cassius se quedó solo nuevamente, mirando el retrato de Lisandra en el suelo. Se arrodilló y lo recogió con manos temblorosas. «Lo siento», susurró. «Te fallé, a ti y a ella». Pero el silencio de la habitación no ofreció perdón. Solo quedaba una pregunta. ¿Cómo le decía a una chica que había sobrevivido sola durante 18 años que él era su padre? ¿Cómo le pedía perdón por no haber estado allí? ¿Y cómo la protegía ahora de los hombres que habían intentado borrarla de la existencia? Cassius se puso de pie, guardando el retrato en un cajón. Tendría que encontrar las respuestas, porque lista o no, herida o no, esa chica era su hija, y esta vez no iba a fallarle. Tafu, Tani y Edu pasaron 3 días antes de que volviera a verlo. 3 días encerrada en esa habitación lujosa que se sentía más como una celda dorada. Me trajeron comida 3 veces al día. Platos que nunca había visto, con nombres que no podía pronunciar. Pan caliente con mantequilla. Carne asada con hierbas. Frutas frescas que sabían a algo cercano al cielo. Comí todo. No por placer, sino por supervivencia. En las calles había aprendido que nunca sabías cuándo llegaría la próxima comida. Pero la comida no llenaba el vacío de respuestas. ¿Por qué me tenían aquí? ¿Qué quería de mí ese rey de mirada rota? ¿Y por qué cada vez que cerraba los ojos veía su expresión cuando tocó el collar, como si hubiera visto regresar a alguien de entre los muertos? La puerta se abrió la mañana del 4.º día. No era una sirvienta, era él. Cassius Valmont entró sin anunciarse, cerrando la puerta tras de sí. Vestía ropa más simple que en el salón, una camisa de lino blanca, pantalones oscuros, sin corona ni capa, pero eso no lo hacía menos imponente. Su presencia llenaba el espacio como una tormenta contenida. Me puse de pie de inmediato, con los puños cerrados a los costados. ¿Vas a explicarme qué hago aquí? ¿O seguirás tratándome como un objeto que no sabes dónde colocar? Su mandíbula se tensó. No esperaba que hablara así. Bien, que se acostumbrara. «Siéntate», dijo señalando la silla junto a la ventana. «Prefiero estar de pie». No fue una sugerencia. Su voz alfa resonó en el aire, cargada de autoridad. Sentí el impulso instintivo de obedecer. Esa maldita biología omega que me empujaba a inclinarme ante un alfa dominante. Pero había sobrevivido 18 años sin dejarme someter por nadie. «No soy tu sirviente», dije, levantando la barbilla. «Y si planeas mantenerme aquí contra mi voluntad, al menos ten la decencia de decirme por qué». Algo pasó por sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Respeto? Fuera lo que fuera, desapareció rápido. «El collar que llevas», comenzó, con voz controlada, «perteneció a alguien muy importante para mí. Necesito saber cómo llegó a tus manos. Ya te lo dije, era de mi madre». «¿Y quién era tu madre?» «No lo sé. Murió cuando nací, o eso me dijeron las monjas del orfanato antes de que cerrara». Cassius dio un paso hacia mí, luego otro. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que pudiera ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la falta de sueño marcada en su rostro. «¿Recuerdas algo de tu infancia? ¿Algún detalle? Hambre, frío, golpizas de los niños mayores». Hice una pausa. «¿Eso es lo que querías escuchar?» Su expresión se endureció, pero había dolor debajo. Dolor real. «No te traje aquí para lastimarte, Elara». El sonido de mi nombre en su boca me detuvo en seco. «¿Cómo?» «Está en los registros del orfanato», dijo. «Tu nombre, tu edad, la fecha aproximada en que te dejaron allí». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Me investigaste?» «Tenía que hacerlo». «¿Por qué?» Mi voz subió. «¿Qué soy para ti? ¿Por qué un rey perdería su tiempo en una mendiga? ¿Por qué...» Se detuvo. Cerró los ojos por un momento, como si las palabras le dolieran físicamente. «Porque creo que no eres cualquier persona. Habla claro». «No puedo. Todavía no». La furia estalló en mi pecho. «Entonces déjame ir». «No». «¿Perdón? No voy a dejarte ir, Elara. No hasta que sepa con certeza». «¿Saber qué?». Lo interrumpí,
avanzando hacia él. ¿Qué juego estás jugando? ¿Qué quieres de mí? Cassius me sostuvo la mirada, y por un momento vi algo devastador en sus ojos, algo que se parecía al arrepentimiento. Quiero... Su voz se quebró. Quiero protegerte. No necesito tu protección. Escupí. He sobrevivido sin ti toda mi vida. ¿Crees que porque me vistas con ropa limpia y me des una cama suave, voy a arrodillarme y agradecer? No soy tu mascota. Algo cambió en su postura. La máscara de rey cayó por un segundo, y lo que quedó fue un hombre roto. Lo sé, dijo en voz baja. Sé que no me debes nada, pero hay personas peligrosas en este palacio. Personas que... Vaciló. Que no querrán que estés aquí. ¿Por qué? Porque tu existencia amenaza ciertos... equilibrios de poder. Retrocedí, procesando sus palabras. ¿Qué se supone que significa eso? Soy nadie. No tengo poder. No tengo linaje. Soy solo una omega que tuvo la mala suerte de nacer pobre. Cassius cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe. No eres nadie, murmuró. Y eso es exactamente el problema. Antes de que pudiera responder, golpearon la puerta con fuerza. ¡Su Majestad! La voz del comandante de la guardia sonaba tensa. Tenemos una situación. Cassius abrió la puerta de golpe. ¿Qué ocurre? El destacamento que envió tras el consejero Malthus. El comandante vaciló. Fueron emboscados en el camino. 3 guardias muertos. Los demás heridos. Y Malthus ha desaparecido. El silencio que siguió fue helado. Reúne al consejo, ordenó Cassius, su voz convertida en acero. Ahora. El comandante asintió y se retiró. Cassius se volvió hacia mí, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No salgas de esta habitación, dijo. Por nada del mundo. ¿Entiendes? No entiendo nada, respondí. Pero si crees que voy a quedarme encerrada mientras... ¡Elara! Su rugido alfa me cortó. Por una vez en tu vida, confía en mí. Hay cosas que no sabes. Cosas que podrían matarte si las descubres demasiado pronto. Entonces dímelas ahora. Abrió la boca. Luego la cerró. La lucha interna era visible en cada línea de su rostro. Todavía no, dijo finalmente. Pero pronto, te lo prometo. Salió de la habitación antes de que pudiera detenerlo. La puerta se cerró con un clic suave, y yo me quedé sola otra vez. Pero esta vez, algo era diferente. Cassius me había llamado por mi nombre. Había dicho que quería protegerme. Había mencionado amenazas, personas peligrosas, secretos que podrían matarme. Y ese tal Malthus, el que había huido, claramente sabía algo. Me acerqué al espejo y me quité el collar, sosteniéndolo a la luz. La luna creciente brillaba con un brillo plateado suave. Las runas grabadas en el metal formaban patrones que nunca había entendido. Pero ahora, mirándolas más de cerca, vi algo que me heló la sangre. En la parte posterior del colgante, casi invisible, había una inscripción diminuta. Para Lysandra. Mi luna. Mi todo. C.B. C.B. Cassius Balemont. Este collar no solo había pertenecido a su esposa, él lo había hecho para ella. Y de alguna manera, había terminado conmigo. ¿Cómo? ¿Por qué? Me senté en la cama, apretando el collar contra mi pecho. Las piezas estaban allí. Podía sentirlas flotando en el borde de mi conciencia. Pero aún no encajaban. Todavía no, pero lo harían. Y cuando lo hicieran, tenía el presentimiento de que mi vida nunca volvería a ser la misma. 18 años atrás. La tormenta golpeaba las ventanas del palacio con furia cuando Lysandra Balemont gritó por última vez. El médico de la corte, Alden Greaves, salió de la habitación con las manos manchadas de sangre y el rostro pálido como la muerte. Afuera, Cassius caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con los nudillos en carne viva de golpear las paredes. «¿Cómo está?», preguntó antes de que el médico pudiera tomar aire. Alden bajó la mirada. «La reina, su majestad. Hicimos todo lo posible, pero la fiebre... ¿Está viva? Apenas. Tal vez 1 hora. Quizás menos». Cassius entró a la habitación sin esperar más. Lysandra yacía en la cama, empapada en sudor, con la piel traslúcida y los labios agrietados, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, todavía había vida en ellos. Todavía había amor. Cassius.
Su voz era apenas un susurro. La niña. Está bien. Mintió porque no sabía qué más decir. Está sana. Es fuerte. Una sonrisa débil tocó sus labios. Elara, prométeme que la protegerás. Que nunca estará sola. Que nunca... Su respiración se quebró. Que nunca dejará de saber que fue amada. Cassius tomó su mano, apretándola con desesperación. Te lo prometo. Por mi vida, te lo prometo. Lisandra cerró los ojos, y su mano se aflojó en la de él. No volvió a abrirlos. El rugido de dolor de Cassius resonó por todo el palacio, y en una habitación cercana, envuelta en mantas blancas, una bebé recién nacida lloraba sola. Presente. Malthus cabalgaba a través del bosque del norte con la capucha de su capa cubriendo su rostro. 3 hombres lo acompañaban, mercenarios contratados con oro del reino que él había desviado durante años. No había sido un impulso huir. Había sido cálculo. Cuando vio a esa chica en el salón, con ese collar colgando de su cuello, supo que su tiempo se había acabado. 18 años de mentiras cuidadosamente construidas estaban a punto de derrumbarse. Y si Cassius descubría la verdad, no podía permitirlo. ¿Cuánto falta para la cabaña?, preguntó con voz cortante. 1 hora, mi señor, respondió uno de los mercenarios. Pero los caminos están vigilados. La Guardia Real está buscándolo. Que busquen. Para cuando me encuentren, ya habremos cruzado la frontera. Si es que lo intentaban. Malthus sonrió con amargura. Cassius era predecible. Lo había sido durante años. Un alfa poderoso, sí, pero también un hombre destrozado por la pérdida. Fácil de manipular cuando se apelaba a su dolor. Es mejor así, Su Majestad. Una Omega no puede heredar el trono. Deje que la pequeña descanse junto a su madre. Cassius había creído cada palabra, porque quería creerlas, porque la alternativa, criar a una hija sola, enfrentar la presión del consejo, luchar contra nobles que exigían un heredero varón, era demasiado. Pero Malthus no había hecho esto por compasión. Lo había hecho por ambición. 18 años atrás, Malthus entró a la habitación donde descansaba el cuerpo de Lisandra. Las sirvientas habían lavado su rostro y peinado su cabello. Parecía dormida. Pero en la cuna al lado de la cama, la bebé seguía llorando. Malthus la observó con frialdad calculada. Una niña Omega. Débil. Inútil para la corona. Peor aún. Era una amenaza, porque mientras existiera, el Consejo podría usarla, casarla con algún noble extranjero por alianzas, convertirla en una pieza de ajedrez, y en el proceso, debilitar el control que Malthus había tardado años en construir sobre el rey. No, ella tenía que desaparecer, pero no podía matarla, no directamente, demasiado riesgo, demasiadas preguntas, así que ideó algo mejor. Llamó al Dr. Greaves a su oficina privada esa misma noche. La niña está débil, le dijo con voz suave, paternal. No creo que sobreviva la noche. Alden lo miró con ojos cansados. Ha estado llorando sin parar, pero su corazón late fuerte, consejero. Creo que tiene posibilidades y... No tiene posibilidades. Malthus puso una bolsa pesada sobre el escritorio. El sonido del oro resonó en el silencio. Y sería mejor para todos si así constara en los registros. El médico palideció. ¿Qué está sugiriendo? Que firmes un certificado de defunción, que el rey nunca vea el cuerpo y que la niña encuentre otro hogar. ¿Otro hogar? Un orfanato fuera de la ciudad, lejos de aquí, donde pueda vivir una vida simple, ordinaria. Malthus se inclinó hacia adelante. Piénsalo, Alden. El rey está destrozado. Ver a su hija muerta lo romperá, sí, pero eventualmente sanará. Pero ver a su hija vivir sin madre, siendo presionada por el consejo, convertida en una herramienta política, eso lo destruirá lentamente. ¿De verdad quieres hacerle eso? El médico miró la bolsa de oro, luego la puerta, luego sus propias manos temblorosas. Esto es traición, susurró. Esto es misericordia. Pasaron 5 minutos completos en silencio. Finalmente, Alden tomó la pluma. Que Dios me perdone, murmuró mientras firmaba el documento. Malthus sonrió. Ya lo hizo. Esa misma noche, envolvió a la bebé en mantas comunes, le colgó el collar de Lisandra al cuello. Una crueldad deliberada,
un recordatorio de lo que nunca podría tener, y la entregó a un sirviente de confianza. Llévala al orfanato de Santa Mónica, déjala en las escaleras. Y nunca hables de esto. El sirviente asintió, aterrado, y así, el Ara Valemont desapareció de la historia. Hasta ahora. Samassim, non presente. Malthus desmontó frente a la cabaña oculta entre los árboles. Era pequeña, rústica, pero serviría hasta que pudiera cruzar la frontera y comenzar de nuevo en otro reino. Uno de los mercenarios le entregó una carta sellada. Llegó hace 1 hora, mi señor. Del informante en el palacio. Malthus rompió el sello y leyó rápidamente. El rey ha descubierto la confesión póstuma del Dr. Greaves. Sabe que la niña vivió. Está furioso. Busca respuestas. Busca venganza. Y la chica sigue en el palacio. Protegida, vigilada. No podemos acercarnos. Malthus arrugó el papel con un puño tembloroso. Así que Cassius sabía. Y si sabía, no pararía hasta encontrarlo. A menos que una idea oscura tomó forma en su mente. Cambio de planes, dijo a los mercenarios. No cruzaremos la frontera todavía. ¿Qué? Tenemos que regresar. ¿Regresar? Están buscándolo por traición. Exactamente. Malthus sonrió fríamente. Y eso significa que están distraídos, concentrados en mí. No entiendo. La chica es el problema, explicó Malthus. Mientras ella viva, Cassius tiene una razón para exponer mis crímenes. Pero si ella desaparece, si muere en un trágico accidente, entonces su muerte puede atribuirse a cualquiera, incluso a enemigos extranjeros. Uno de los mercenarios retrocedió. Está hablando de asesinar a la heredera del trono. Estoy hablando de eliminar una amenaza. Es una locura. Es supervivencia. Malthus desenvainó su espada, apuntándola al mercenario. Y si alguno de ustedes tiene dudas, puede quedarse aquí, permanentemente. Nadie se movió. Bien, nos movemos al anochecer. Conozco pasadizos secretos en el palacio que ni siquiera el rey recuerda. Entraremos, terminaremos esto. Y para cuando descubran su cuerpo, yo estaré muy lejos. Los hombres intercambiaron miradas inquietas, pero asintieron. Malthus envainó la espada y miró hacia el sur, donde el palacio aguardaba. Había cometido muchos pecados en su vida. Uno más no haría diferencia. Y esta vez no dejaría testigos. La noche cayó sobre el palacio como un manto negro. Yo no podía dormir. Llevaba horas mirando el techo, dándole vueltas a las palabras de Cassius, a la inscripción en el collar, a la forma en que me había mirado como si fuera un fantasma hecho carne. Tu existencia amenaza ciertos equilibrios de poder. ¿Qué significaba eso? Yo no era nadie. No tenía títulos, ni tierra, ni sangre noble. Era solo una omega que había tenido la suerte, o mala suerte, de sobrevivir en las calles. Entonces, ¿por qué sentía que había algo más? Algo que todos sabían excepto yo. Me incorporé en la cama, frustrada. El silencio del palacio era opresivo, demasiado quieto. Demasiado... un ruido, suave, apenas perceptible, como el roce de tela contra piedra. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Allí estaba otra vez, viniendo de la pared del fondo. Me levanté descalza, acercándome lentamente. Presioné la oreja contra la piedra fría. Nada, pero entonces escuché voces. Amortiguadas, distantes. Por aquí. Tercera puerta a la izquierda. ¿Estás seguro de que no hay guardias? Malthus dijo que conoce los turnos. Estaremos dentro y fuera antes de que alguien se dé cuenta. Mi sangre se congeló. Malthus, el hombre que había huido, el que había ordenado matar guardias. Y ahora estaba aquí, en el palacio, viniendo hacia mí. Retrocedí de la pared justo cuando una sección de ella comenzó a moverse. Un panel secreto. Una puerta oculta que ni siquiera sabía que existía. No había tiempo para gritar. No había tiempo para correr hacia la puerta principal. Así que hice lo único que podía. Me escondí. Rodé debajo de la cama justo cuando el panel se abría completamente. Desde mi escondite, vi botas de cuero entrar a la habitación. 2 pares. Luego 3. No está en la cama, dijo una voz ronca. Revisen el baño. El armario. No puede haber ido lejos.
Escuché pasos moviéndose por la habitación, el sonido de puertas abriéndose, cajones siendo revisados. Aquí no hay nada. Tal vez salió. Imposible. Malthus dijo que Cassius la tiene vigilada. Entonces, ¿dónde mierda está? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Apreté las manos contra mi boca, obligándome a no respirar demasiado alto. Esperen. Una de las voces se acercó a la cama. ¿Escucharon eso? No, no, no. ¿Qué? Ese sonido. Como respiración. Las botas se detuvieron justo frente a la cama, y entonces una mano se extendió hacia el borde del colchón, lista para levantarlo. La puerta principal de la habitación explotó hacia adentro. «Aléjense de ella». El rugido alfa de Cassius sacudió el aire como un trueno. Los hombres se congelaron. Yo también. Desde debajo de la cama, vi a Cassius entrar como una tormenta viviente. Tenía la espada desenvainada, y sus ojos, Dios. Sus ojos brillaban con una furia animal. Uno de los hombres intentó sacar su propia arma, pero Cassius fue más rápido. El acero cortó el aire con un silbido letal. El hombre cayó con un grito ahogado. Los otros dos se abalanzaron sobre él al mismo tiempo. El combate fue brutal, rápido, violento. Cassius se movía como si hubiera nacido con la espada en la mano. Bloqueó un ataque, giró, y su codo conectó con la mandíbula de uno de los atacantes. El crujido fue audible. El hombre se desplomó. El último intentó huir hacia el pasadizo secreto, pero Cassius lo alcanzó, sujetándolo por el cuello y estrellándolo contra la pared. ¿Dónde está Malthus? Su voz era hielo y fuego al mismo tiempo. El hombre tosió sangre. «Vete. Al infierno». Cassius apretó más fuerte. «¿Dónde?» No, lo sé. Nos contrató solo para esto». Cassius lo soltó con desprecio. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Entonces, el rey se volvió hacia la cama. «Elara». Su voz seguía temblando de adrenalina. «Sal. Ya pasó». Me arrastré lentamente desde debajo de la cama, con las piernas temblorosas. Cuando me puse de pie, vi la habitación destrozada, sangre en el suelo, cuerpos inmóviles, y Cassius, de pie en el centro, con la espada todavía en la mano, mirándome como si necesitara confirmar que seguía respirando. «¿Estás herida?», preguntó, dando un paso hacia mí. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi cuello, mis brazos desnudos, buscando algún rastro de daño. Luego, como si se diera cuenta de lo cerca que había estado de perderme, su espada cayó al suelo con un estruendo metálico, y antes de que pudiera procesarlo, me jaló hacia él. El abrazo fue abrupto, desesperado. Sus brazos me rodearon con fuerza, como si intentara protegerme de algo que ya había pasado. «Lo siento», susurró contra mi cabello. «Lo siento tanto». No entendía por qué se disculpaba. No entendía nada, pero por primera vez desde que había entrado a ese palacio maldito, me sentí segura, y eso me aterraba más que cualquier asesino, porque no quería sentirme segura con él. No quería que importara, pero importaba. Cassius me apartó suavemente, con las manos aún en mis hombros. «¿Cómo supiste que estaban aquí?», pregunté, encontrando finalmente mi voz. «Instinto». Su mandíbula se tensó. Salí de la reunión del consejo y algo en mí. Algo me dijo que volviera, que corrieras peligro, el vínculo alfa. Había escuchado de eso, la conexión instintiva que los alfas desarrollaban con aquellos a quienes consideraban bajo su protección, pero yo no era su familia. No era su manada. Entonces, ¿por qué? Elara. Cassius respiró hondo, como si estuviera preparándose para algo. «Tengo que decirte algo. Algo que debí haberte dicho desde el principio». Mi corazón se aceleró. «¿Qué?». Pero antes de que pudiera responder, gritos resonaron en el pasillo. «Su Majestad, guardias abajo, hay más intrusos». Cassius maldijo entre dientes. Se inclinó, recogiendo su espada del suelo. «Quédate aquí», ordenó. «Cerraré el pasadizo y dejaré guardias en la puerta. No salgas, no por nada. ¿Entiendes?». Cassius se detuvo en seco. Fue la primera vez que lo llamé por su nombre, sin títulos, sin formalidad,
Se volvió lentamente, y la expresión en su rostro era casi vulnerable. ¿Sí? ¿Quién soy? Las palabras salieron rápidas, desesperadas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué Malthus quiere matarme? ¿Y por qué actúas como si perderme fuera lo peor que podría pasarte? Cassius cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas en ellos. Porque no eres cualquier persona para mí, Elara. Su voz se quebró. Eres mi hija. El mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué? Pero no hubo tiempo para más. Más gritos. Más caos. Cassius salió corriendo, cerrando la puerta tras él. Y yo me quedé sola en la habitación destrozada, con cadáveres a mis pies, y 3 palabras resonando en mi cabeza como campanas funerarias. Eres mi hija. No. No podía ser cierto. Era imposible. Yo era nadie. Él era un rey. Pero entonces recordé el collar, la inscripción, su expresión rota cuando lo vio. Para Lisandra, mi luna, mi todo. Lisandra, su esposa muerta. ¿Mi madre? Me llevé las manos a la boca, ahogando un sollozo. Si era verdad, si realmente era su hija, entonces todo lo que había vivido, cada golpe, cada noche de hambre, cada humillación, había sido porque alguien me había robado de él. Alguien había decidido que yo no merecía existir. Y ese alguien seguía allá afuera, queriendo terminar lo que empezó hace 18 años. Me levanté con piernas temblorosas, caminando hacia la ventana. Abajo, en los jardines, vi antorchas moviéndose, guardias corriendo. Y en algún lugar de esa oscuridad, Cassius estaba luchando, por mí. Por su hija. Toqué el collar en mi cuello, sintiendo el metal frío contra mi piel. ¿Es verdad, madre? Susurré al vacío. ¿Soy realmente de ellos? El silencio no respondió. Pero en mi corazón, algo antiguo y dormido comenzó a despertar. Algo que sabía la verdad incluso antes de que las palabras la confirmaran. Yo era Elara Valemont, y alguien iba a pagar por lo que me habían robado. Cam no volví a verlo durante 2 días. 2 días encerrada en una nueva habitación, más segura, más vigilada, mientras el palacio hervía con rumores y tensión. Los guardias que custodiaban mi puerta no hablaban conmigo, pero escuchaba fragmentos de conversaciones en los pasillos. 3 intrusos muertos, 2 capturados. Dicen que Malthus está detrás de todo. ¿Y la chica? ¿Quién es realmente? No lo sé, pero el rey casi mata a un noble por preguntar. Me senté junto a la ventana, mirando los jardines sin verlos realmente. Las palabras de Cassius se repetían una y otra vez en mi mente. Eres mi hija. 3 palabras que habían destrozado todo lo que creía saber sobre mí misma. Si era cierto, y cada fibra de mi ser me gritaba que lo era, entonces mi vida entera había sido una mentira. No era una huérfana abandonada por padres que no me querían. Era una hija robada, arrancada de los brazos de un rey que nunca supo que había sobrevivido. Y mi madre... Cerré los ojos, aferrándome al collar. Lisandra Valemont, la reina que había muerto dándome a luz. La mujer cuyo rostro nunca había visto, cuya voz nunca había escuchado. ¿Cómo se suponía que procesara eso? ¿Cómo se suponía que perdonara 18 años de soledad, hambre y dolor cuando ahora sabía que había existido otro destino para mí? Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante, dije, esperando ver a una sirvienta con comida. Pero era él. Cassius entró lentamente, cerrando la puerta tras de sí. Se veía exhausto. Tenía ojeras profundas, una venda en el antebrazo izquierdo, y su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada. Nos miramos en silencio durante un momento interminable. ¿Estás herido?, pregunté finalmente, señalando la venda. No es nada. Su voz sonaba ronca. Solo un rasguño. Los rasguños no requieren vendajes. Algo parecido a una sonrisa triste tocó sus labios. Eres terca, como tu madre. El aire se volvió más pesado. No hables de ella como si la conocieras mejor que yo, dije, más brusco de lo que pretendía, porque yo no la conocí. Gracias a ti. Cassius recibió el golpe sin defenderse. Tienes razón. No tengo derecho a hablar de ella contigo. No tengo derecho a... Se detuvo, respirando profundo. No tengo derecho a nada de esto.
Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque te debo la verdad completa. Se acercó, pero mantuvo distancia, como si temiera que lo rechazara. Y porque después de que la escuches, tendrás que decidir si quieres quedarte o si prefieres irte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Irme? No voy a retenerte contra tu voluntad, Elara. Si quieres dejar el palacio, dejar esto, te daré protección, dinero, un nuevo comienzo donde nadie te encuentre. Pero antes, necesitas saber cómo llegamos aquí. Se movió hacia la silla junto a la ventana, sentándose pesadamente. Parecía haber envejecido años en días. Tu madre murió la noche en que naciste. Comenzó, con voz quebrada. Fiebre puerperal. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no fue suficiente. Yo estaba destrozado. No podía pensar con claridad. Y cuando me dijeron que tú también habías muerto, su voz se quebró completamente. Me dijeron que tu corazón se había detenido, que no había nada que hacer. Apreté las manos en mi regazo. Pero no morí. No, te mintieron. A mí me mintieron. La furia vibró bajo sus palabras. Malthus, mi consejero más cercano, el hombre en quien confiaba más que en nadie, orquestó todo. Falsificó el certificado de defunción, sobornó al médico, y te llevó a un orfanato fuera de la ciudad con nada más que el collar de tu madre. ¿Por qué? Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer. ¿Por qué haría algo así? Porque eras una amenaza para sus planes. Cassius levantó la mirada, y había tanto dolor en ella que dolía verlo. El consejo quería un heredero varón, un alfa fuerte que pudiera continuar la línea. Pero tú eras Omega, y en su mente retorcida, eso te hacía débil, inútil, un obstáculo para su ambición. Así que me tiró como basura. Sí. La palabra salió como un rugido contenido. Y yo lo dejé, porque estaba roto, porque no tuve las fuerzas para cuestionar, para buscar, para saber que algo estaba mal. Se puso de pie bruscamente, alejándose hacia la ventana. Durante 18 años viví con la culpa de haber perdido a las 2 personas que más amaba en el mundo. Y todo ese tiempo, tú estabas allá afuera, sola, sufriendo, sobreviviendo de formas que ningún niño debería tener que hacerlo. Su voz se quebró. Y fue mi culpa. Porque si hubiera sido más fuerte, más listo, menos ciego, no fue tu culpa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Cassius se volvió hacia mí sorprendido. Elara, no fue tu culpa, repetí, poniéndome de pie. Fuiste víctima tanto como yo. Malthus te manipuló cuando estabas en tu momento más vulnerable. Te mintió, te robó, pero debía haber sabido. ¿Cómo? Mi voz subió. ¿Cómo ibas a saber que alguien en quien confiabas era capaz de algo así? No eres adivino. Eres solo... Me detuve, tragando el nudo en mi garganta. Eres solo un padre que perdió todo en una noche. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que ninguno sabía cómo nombrar. Cassius dio un paso hacia mí, luego otro. Se detuvo a medio metro de distancia, con las manos temblando a sus costados. No espero que me perdones, dijo en voz baja. No espero que me llames padre o que aceptes esto. Solo necesito que sepas que si hubiera sabido que estabas viva, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Habría quemado reinos enteros si eso significaba traerte a casa. Las lágrimas finalmente se desbordaron por mis mejillas. Pero no sabías, y no puedes cambiar eso. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Lo sé. Nos quedamos así, separados por medio metro que se sentía como un abismo. Entonces hice algo que no planeé. Algo que mi mente gritaba que era una locura, pero mi corazón necesitaba desesperadamente. Cerré la distancia y lo abracé. Cassius se congeló, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Luego, lentamente, sus brazos me rodearon, sosteniéndome como si fuera algo precioso y frágil. Lo siento, susurró contra mi cabello. Por favor, perdóname. Por favor. No lo sé si puedo, admití, con la voz ahogada contra su pecho. No sé si alguna vez podré perdonar lo que me robaron, pero... Respiré temblorosamente. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte. Quiero saber quién era mi madre. Quiero...
Quiero saber qué se siente tener una familia. Los brazos de Cassius se apretaron un poco más. Entonces te lo mostraré, todo, cada recuerdo, cada historia. Te daré todo lo que debiste haber tenido desde el principio. Nos separamos lentamente. Cassius limpió las lágrimas de mis mejillas con un cuidado infinito. Hay algo que debes ver, dijo. Algo que tu madre dejó para ti. ¿Qué? Ven conmigo. Y me guió a través de pasillos que nunca había visto, escaleras ocultas, hasta llegar a una puerta de madera oscura tallada con símbolos de luna. Esta era la habitación de Lisandra, explicó. Nadie ha entrado desde que murió, ni siquiera yo. Abrió la puerta. El interior era hermoso y devastador a la vez. Cortinas blancas, muebles delicados, y sobre una cómoda, un diario de cuero con mi nombre grabado en la portada. Para Elara, cuando esté lista. Con manos temblorosas, lo abrí. La primera página tenía solo una línea, escrita con letra elegante. Mi pequeña Luna, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Significa que eres más fuerte de lo que el mundo te dio crédito. Y significa que finalmente encontraste tu camino a casa. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Siempre lo hice. Siempre lo haré. Tu madre. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Y por primera vez en 18 años, me sentí como si perteneciera a algún lugar. Los días siguientes fueron extraños. Cassius me presentó formalmente ante el consejo como su invitada especial, sin revelar aún mi verdadera identidad. Dijo que necesitaba tiempo para asegurar mi protección antes de hacer un anuncio público. Pero yo sabía la verdad. Tenía miedo de lo que pasaría cuando el reino supiera. Y tenía razón en temer. Porque las grietas ya estaban apareciendo. Los nobles me miraban con curiosidad y desprecio a partes iguales. Murmuraban cuando pasaba por los pasillos. Algunos intentaban acercarse con sonrisas falsas, buscando información. Otros simplemente me ignoraban, como si fuera invisible. Pero lo peor no eran ellos. Era el peso de las expectativas. Cassius intentaba enseñarme todo al mismo tiempo. Historia del reino, protocolo de la corte, linajes nobles, tratados comerciales. Me sentaba con él durante horas en su estudio mientras explicaba mapas y estrategias políticas. Esto es la provincia norte, decía señalando. Rica en minerales, pero políticamente inestable. El duque actual es leal, pero su hijo... No me importa. Interrumpí una tarde, apartándome de la mesa. Cassius levantó la mirada, sorprendido. ¿Perdón? He dicho que no me importa. Me crucé de brazos. Todo esto, protocolos, linajes, política, no es mi mundo. No sé por qué intentas meterme en él. Porque eres mi heredera, respondió con calma. Algún día, esto será tuyo. Yo nunca pedí eso. La frustración me quemaba la garganta. Pasé 18 años siendo nadie. Y ahora de repente se supone que debo convertirme en princesa. ¿Así nada más? No es así de simple. ¿No? Porque se siente como si estuvieras tratando de moldearme en algo que no soy, como si la Elara que sobrevivió en las calles no fuera suficiente. Cassius se puso de pie, con expresión dolida. Eso no es lo que estoy haciendo. ¿Entonces qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué me siento como si estuviera perdiendo lo único que era realmente mío? ¿Mi libertad? ¿Mi voz? Elara. No, necesito aire. Salí del estudio antes de que pudiera detenerme, ignorando su llamado. Encontré refugio en los jardines traseros del palacio, en un rincón olvidado donde las rosas crecían salvajes y desordenadas. Me senté en un banco de piedra, abrazando mis rodillas contra el pecho. ¿Qué estaba haciendo aquí? Había pasado de dormir en callejones a vivir en una habitación más grande que cualquier casa que hubiera visto, de robar sobras a comer en platos de porcelana, de ser invisible a ser observada constantemente. Y no sabía si podía hacerlo. No sabía si quería hacerlo. Pensé que te encontraría aquí. Levanté la cabeza bruscamente. No era Cassius. Era un hombre mayor, vestido con túnicas negras bordadas en plata. Tenía cabello gris peinado hacia atrás, ojos oscuros calculadores y una sonrisa que no alcanzaba su mirada. ¿Quién eres?, pregunté, poniéndome de pie. Perdona mi intromisión. Hizo una reverencia ligera. Soy Lord Theron, miembro del Consejo Real.
He querido conocerte desde que llegaste. Algo en su tono me puso la piel de gallina. Pues ya me conociste, puedes irte. Directa, me agrada. Se acercó, pero mantuve distancia. He notado que pareces incómoda en el palacio. ¿Es así? No es tu problema. Ah, pero es que podría serlo. Su sonrisa se ensanchó. Verás, tengo oídos en todas partes. Y he escuchado cosas interesantes sobre ti, cosas que el rey parece decidido a mantener en secreto. Mi corazón se aceleró. No sé de qué hablas. ¿No? Se acercó más. Háblame del collar que llevas. El que perteneció a la reina Lisandra. Instintivamente llevé la mano a mi cuello, cubriendo el colgante. Eso no es tu problema. Todo lo que afecta a la estabilidad del reino es mi problema, querida. Su voz se volvió más dura, y una chica de la nada apareciendo con joyas de la reina muerta, siendo protegida ferozmente por el rey, viviendo en el palacio como si tuviera algún derecho, eso genera preguntas. Entonces pregúntale al rey. Oh, lo he hecho, y ha sido evasivo, casi defensivo. Terón se detuvo frente a mí, mirándome de arriba a abajo. ¿Qué eres para él? ¿Una amante? No, demasiado joven y él no es de ese tipo. ¿Una espía? Posible, pero poco probable. ¿Entonces qué? Vete, ahora. A menos que... Sus ojos se estrecharon. A menos que seas exactamente lo que Malthus advirtió antes de huir. Retrocedí un paso. ¿Conoces a Malthus? Todos lo conocemos. Era el consejero más cercano al rey. Y antes de desaparecer, me envió una carta muy interesante. Sacó un pergamino doblado de su túnica. ¿Quieres saber qué decía? No me interesa. Decía que el rey estaba siendo manipulado por una impostora. Una omega que afirmaba ser la heredera perdida. Que estaba usando su dolor para ganar poder. Y que debía ser expuesta antes de que destruyera el reino desde adentro. La sangre me abandonó el rostro. Eso es mentira. ¿Lo es? Terón se guardó el pergamino, porque desde mi perspectiva parece bastante acertado. Una mendiga aparece de la nada. El rey se obsesiona con ella. Y de repente hay conspiraciones y muertes en el palacio. Bastante conveniente, ¿no crees? No sabes nada. Sé suficiente. Su sonrisa desapareció. Y si descubro que estás jugando con el rey, que estás usando su culpa por la muerte de su hija para manipularlo, te haré destruir. ¿Entiendes? No pude responder. La furia y el miedo me ahogaban por igual. Terón se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro venenoso. El rey es débil desde que perdió a su esposa, pero el reino no puede permitirse otro error. Así que te daré un consejo, niña. Vete, toma lo que te haya dado y desaparece. Porque si te quedas, si intentas reclamar algo que no te pertenece, ¿entonces qué? Una voz fría cortó el aire. ¿La amenazarás frente a mí, Terón? Ambos nos volvimos. Cassius estaba de pie en el umbral del jardín, con los ojos ardiendo de furia. Terón se enderezó inmediatamente, pero no parecía intimidado. Su Majestad, solo estaba... Sé exactamente lo que estabas haciendo. Cassius avanzó, y su presencia alfa llenó el espacio como una tormenta. Y si vuelves a acercarte a ella, si vuelves a pronunciar una sola palabra en su contra, te haré desterrar del reino. ¿He sido claro? Terón apretó la mandíbula. Con todo respeto, Su Majestad, el Consejo tiene derecho a cuestionar. El Consejo no tiene derecho a nada sin mi permiso. Cassius se detuvo frente a él. Y ciertamente no tiene derecho a acosar a mi hija. El silencio fue ensordecedor. Terón parpadeó, su expresión cambiando de arrogancia a shock. ¿Su... hija? Sí. Elara Valemont. Mi heredera legítima. La hija que creí muerta durante 18 años porque Malthus la robó de mí. Eso es... imposible. Los documentos están en mi estudio. El certificado de nacimiento. La confesión del médico. Todo. La voz de Cassius era acero puro. Y mañana lo anunciaré públicamente ante toda la corte. Así que puedes elegir, Terón. Aceptar la verdad ahora, o seguir los pasos de Malthus hacia el exilio. Terón me miró, luego al rey, claramente procesando. Finalmente hizo una reverencia rígida. Entendido, Su Majestad. Pero vaciló. El Consejo querrá pruebas. Querrán estar seguros de que no es un engaño. Tendrán sus pruebas.
Cassius dio un paso protector frente a mí. Ahora vete. Theron se retiró sin otra palabra, pero la promesa de problemas brillaba en sus ojos. Cuando nos quedamos solos, Cassius se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Elara, dijiste que no lo anunciarías todavía. Dijiste que esperaríamos. No podía dejar que te hablara así, no sin defenderte. Pero ahora todos lo sabrán. Mi voz se elevó. Y me odiarán. Me llamarán impostora, mentirosa. Dirán que estoy manipulándote, exactamente como dijo Theron. Que lo digan, no me importa. Pero a mí sí. Las lágrimas quemaron mis ojos, porque no estoy lista para esto. No estoy lista para ser juzgada, cuestionada, odiada por personas que no me conocen. Cassius extendió las manos, pero me aparté. No puedo hacer esto, susurré. No puedo ser quien necesitas que sea. No necesito que seas nadie más que tú misma. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? Lo miré a través de las lágrimas. Porque tú necesitas una heredera. El reino necesita una princesa. Y yo solo soy una chica rota que no sabe cómo encajar en este mundo. Elara, por favor. Pero ya estaba corriendo. A través de los jardines, por los pasillos, hasta mi habitación. Cerré la puerta con llave y me dejé caer contra ella, sollozando, porque Lord Theron tenía razón en una cosa. Yo no pertenecía aquí, y tal vez nunca lo haría. El anuncio formal llegó 3 días después. Cassius convocó una sesión extraordinaria del Consejo Real, abierta a toda la nobleza del reino. El salón del trono estaba repleto, nobles con sus mejores galas, comerciantes influyentes, representantes militares y hasta emisarios de reinos vecinos que casualmente estaban de visita. Todos querían ver el espectáculo. Yo esperaba en una antecámara adyacente, vestida con un vestido azul oscuro que me habían traído esa mañana. Era elegante pero no ostentoso, apropiado para alguien que estaba a punto de reclamar un título que muchos creían que no merecía. Mis manos temblaban. Respira. La voz de Cassius me sobresaltó. Había entrado sin que lo escuchara. Solo respira. No puedo hacer esto. Susurré. No puedo pararme frente a toda esa gente y... No estás sola. Se acercó, colocando sus manos sobre mis hombros. Yo estaré allí, en cada segundo, y no voy a dejar que nadie te lastime. No es el dolor físico lo que me preocupa. Levanté la mirada hacia él. Es lo que dirán, lo que pensarán. Que soy una mentirosa, una oportunista, una sobreviviente. Su voz era firme. Eso es lo que eres. Y si no pueden verlo, entonces son ciegos. Quise creerle. Dios, quería creerle. Pero el peso de la duda era demasiado pesado. Bonabati Amaramani, cuando las puertas del salón se abrieron, el murmullo de voces se detuvo abruptamente. Todos los ojos se clavaron en mí. Caminé detrás de Cassius, manteniendo la cabeza alta aunque cada instinto me gritaba que huyera. El pasillo hacia el estrado parecía interminable. A cada paso sentía las miradas quemándome la piel. ¿Quién es ella? ¿De verdad espera que creamos...? Una mendiga haciéndose pasar por princesa. ¡Qué patético! Los susurros no eran tan discretos como pretendían. Cassius se detuvo frente al trono, pero no se sentó. En su lugar, se volvió hacia la multitud, con expresión severa. Hace 18 años. Comenzó, su voz resonando en el salón. Perdí a 2 personas en una sola noche. Mi esposa, Lisandra, y mi hija recién nacida. O eso creí. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero fui engañado. Mi hija no murió. Fue robada de mí por alguien en quien confiaba. Y durante casi 2 décadas, sobrevivió sola en las calles de nuestra capital mientras yo la lloraba como muerta. El murmullo estalló nuevamente. Cassius levantó una mano, silenciándolos. Elara Valemont. Me señaló, y sentí que el mundo entero me miraba. Es mi hija, mi heredera legítima, y hoy, ante todos ustedes, la reclamo como tal. Lord Theron se puso de pie desde su asiento en la primera fila. Con todo respeto, Su Majestad. Una afirmación de esta magnitud requiere pruebas extraordinarias. Y las tienen. Cassius hizo un gesto a un sirviente que trajo una caja de madera tallada. Dentro están el certificado de nacimiento original, con mi sello y el de la reina,
La confesión póstuma del Dr. Greaves, admitiendo su participación en el engaño. Y registros del orfanato que confirman la llegada de una bebé recién nacida en la fecha exacta del nacimiento de mi hija. Tyrone no se inmutó. Los documentos pueden falsificarse. Las confesiones pueden fabricarse. Miró directamente hacia mí. Lo que necesitamos es prueba de sangre. Cassius se tensó. ¿Qué estás sugiriendo? Una prueba de linaje. Tyrone se cruzó de brazos. Los Valemont tienen una marca distintiva. Todos los de sangre directa la portan. Si ella es realmente su hija, debe tenerla. El silencio fue absoluto. Yo no tenía idea de qué marca hablaba. Cassius tampoco había mencionado nada. Pero antes de que pudiera preguntar, una mujer mayor con túnicas púrpuras se puso de pie. Reconocí su rostro de las reuniones anteriores. Lady Miriam, la sanadora mayor del reino. La marca Valmont aparece en el omóplato izquierdo, explicó. Es una luna creciente rodeada de 3 estrellas, presente en todos los herederos desde hace 5 generaciones. Todos miraron hacia mí. Cassius se acercó, con expresión tensa. No tienes que hacer esto, murmuró. Puedo ordenar que se detengan. No. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Si esto es lo que necesitan para creer, lo haré. Me volví de espaldas a la multitud, mis dedos temblando mientras alcanzaba los lazos del vestido. Lady Miriam subió al estrado para ayudarme, deslizando la tela hacia abajo para exponer mi espalda superior. El silencio fue ensordecedor. Entonces escuché la voz de Lady Miriam, casi quebrada de asombro. Está allí, la marca. Exactamente donde debería estar. El salón estalló en murmullos. Cassius estaba a mi lado en un instante, ayudándome a volver a acomodar el vestido. Cuando me volví hacia la multitud, vi rostros divididos, algunos con shock genuino, otros con escepticismo persistente. Pero Tyrone no había terminado. Una marca puede tatuarse, dijo fríamente. No prueba nada definitivo. Entonces, ¿qué quieres? La voz de Cassius era peligrosamente baja. ¿Sangre? ¿Huesos? ¿Qué más tengo que darte? Quiero que ella hable. Tyrone me miró directamente. Si es heredera, que demuestre que tiene la fuerza para hacerlo, que responda por sí misma. Cassius abrió la boca para protestar, pero yo lo detuve con una mano en su brazo. «Está bien», dije. «Hablaré». Me adelanté, enfrentando a Tyrone directamente. «¿Qué quieres saber? ¿Cómo sé que no eres una oportunista? ¿Cómo sé que no viste una oportunidad y la tomaste? No lo sabes». Mi voz fue clara, sin temblor. «Porque no me conoces. Nunca te molestaste en preguntarme mi historia. Solo asumiste la peor versión posible. Entonces cuéntamela». Se cruzó de brazos. «Convénceme». Respiré hondo. Pasé 18 años sobreviviendo. Robando comida porque nadie me la daría. Durmiendo en callejones porque no tenía techo. Aprendiendo a pelear porque los niños mayores me golpeaban por diversión. Mi voz se endureció. No pedí esta vida. No pedí ser abandonada. Y ciertamente no pedí descubrir que todo ese sufrimiento fue porque alguien decidió que yo no valía la pena salvar. Palabras emotivas, pero no pruebas. ¿Pruebas? Solté una risa amarga. ¿Qué prueba quieres? ¿Las cicatrices en mi espalda de latigazos que recibí por robar pan? ¿Las marcas de quemaduras en mis manos de trabajar en cocinas ilegales? ¿O tal vez quieres saber cómo aprendí a no llorar porque las lágrimas solo te hacían más débil? El salón estaba en silencio absoluto. No vine aquí buscando poder. Vine aquí porque me arrastraron. Y cuando descubrí la verdad, cuando supe que tenía un padre que nunca supo que existía, tuve que elegir, huir de nuevo o intentar entender por qué mi vida fue así. Miré a Cassius, luego de vuelta a Tyrone. Elegí quedarme, no por coronas o riqueza, sino porque por primera vez en mi vida alguien me miró y vio algo más que basura. Tyrone no respondió de inmediato. Su expresión era ilegible. Entonces, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir, luego otro, y otro, hasta que la mitad del salón estaba aplaudiendo. No todos. Algunos nobles permanecieron sentados con expresiones duras. Pero suficientes personas se habían movido que el mensaje era claro. Tyrone apretó la mandíbula. Muy bien. Su voz era tensa. El consejo reconocerá provisionalmente su reclamo, pero... levantó un dedo.
Exigimos un periodo de observación, 3 meses, durante los cuales será evaluada en protocolo, historia y liderazgo. Si pasa, será reconocida formalmente como heredera. Si falla, no fallará. Cassius habló con autoridad absoluta. Porque es mi hija, y los Valemont no fallan. Theron inclinó la cabeza ligeramente. Entonces que comience la evaluación. Después, en privado, Cassius me abrazó con fuerza. Lo hiciste increíble, murmuró. Estoy tan orgulloso de ti. Pero yo no sentía orgullo. Sentía agotamiento, porque la batalla no había terminado. Solo había comenzado. El período de evaluación fue brutal. Cada día traía nuevas lecciones, nuevos exámenes, nuevas formas en que los nobles intentaban hacerme tropezar. Historia dinástica, leyes del reino, etiqueta de la corte, estrategia militar, diplomacia. Era como si quisieran ahogarme en conocimiento hasta que me rindiera. Pero no lo hice, porque cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras que le había dicho a Theron en el salón. Los Valemont no fallan, y yo era una Valemont, me gustara o no. Manaane Pakota. Había pasado un mes cuando todo cambió. Era tarde en la noche. Yo estaba en la biblioteca del palacio, estudiando tratados comerciales antiguos, hasta que las letras se volvían borrosas. Cassius había insistido en que descansara, pero yo sabía que Theron buscaría cualquier excusa para descalificarme. No podía darle esa satisfacción. El sonido de pasos me hizo levantar la cabeza. No eran los pasos medidos de los guardias. Eran más suaves, más sigilosos. Me puse de pie lentamente, con el corazón acelerándose. ¿Hola? Silencio. Luego, desde las sombras entre los estantes, una figura emergió. Malthus. Me quedé paralizada. Era mayor de lo que esperaba, con cabello gris y arrugas profundas alrededor de ojos que alguna vez debieron ser amables pero ahora solo mostraban frialdad calculadora. «Así que tú eres la pequeña sobreviviente», dijo con voz suave, casi paternal. «Debo admitir, Elara, que subestimé tu tenacidad». «¿Cómo entraste?» Mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Los guardias... Conozco este palacio mejor que cualquiera. Después de todo, serví aquí durante 30 años». Se acercó despacio, con las manos a la vista. «Conozco cada pasadizo secreto, cada ruta de escape, cada punto ciego. Si gritas, los guardias vendrán, pero no gritarás». Sonrió. «Porque quieres respuestas, y yo soy el único que puede dártelas». Odiaba que tuviera razón. «¿Por qué?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Por qué me hiciste eso? Yo era solo una bebé. ¿Qué amenaza podía representar?» Malthus suspiró, como si la pregunta lo cansara. «No era personal, niña. Era política. Tu padre estaba destrozado por la muerte de Lisandra. Era vulnerable. Y el reino necesitaba estabilidad. No un rey débil criando a una hija Omega sola, mientras el consejo lo devoraba vivo. Así que decidiste que yo era prescindible. Decidí que eras un obstáculo». Se encogió de hombros. «Una Omega no puede gobernar. No en este reino. No con los enemigos que acechan en nuestras fronteras. Necesitábamos fuerza. Un heredero alfa que pudiera comandar ejércitos y aplastar rebeliones. Entonces debiste matarme». Mi voz salió fría. Sería más honesto que abandonarme en la calle para morir lentamente. Algo pasó por sus ojos. ¿Remordimiento? Desapareció tan rápido que pudo haber sido mi imaginación. «Tienes razón», admitió. «Debí hacerlo, pero Lisandra...» Ella me suplicó antes de morir. Me hizo prometerle que cuidaría de ti, y en mi propia forma retorcida, lo hice. Te di vida. Solo... No aquí. Qué generoso de tu parte. Puedes odiarme todo lo que quieras. Pero vine aquí esta noche para advertirte». Su tono cambió, volviéndose más urgente. «Deja el palacio. Ahora. Toma el oro que Cassius sin duda te ha ofrecido y desaparece. Porque si te quedas... ¿Qué? ¿Me matarás?» «No», negó con la cabeza. «Pero otros lo harán. Nobles que ven tu existencia como una amenaza a sus propias ambiciones. Familias que habían planeado casar a sus hijas con Cassius para producir un heredero. Incluso reinos extranjeros que preferirían un trono débil que puedan manipular. Intentas asustarme.
Intento salvarte. Dio otro paso hacia mí, porque a pesar de todo, no quiero tu muerte en mi conciencia. Demasiado tarde para eso. Antes de que pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Cassius entró como una tormenta, con guardias detrás de él. «¡Aléjate de ella!». Malthus se volvió, y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. «Cassius». «Espera». «¿Esperar?». El rugido alfa del rey hizo temblar los estantes. «¿Después de lo que hiciste? Después de robarme a mi hija, mentirme durante 18 años y luego intentar matarla? Nunca ordené su muerte directamente. Pero lo permitiste». Cassius desenvainó su espada. «Permitiste que creciera en la miseria. Permitiste que sufriera cosas que ningún niño debería soportar. Y luego, cuando regresó, enviaste asesinos tras ella». Malthus retrocedió, con las manos levantadas. «Fue un error. Todo fue un error de juicio. Pero puedo enmendarlo. Puedo irme. Desaparecer para siempre. Solo déjame vivir. Como dejaste vivir a mi hija». La voz de Cassius era hielo puro. «¿En callejones? ¿Pasando hambre? ¿Rogando por sobras? Por favor». «No». Cassius avanzó. «Vas a enfrentar justicia. Vas a pararte ante el reino y admitir cada crimen, cada mentira, cada vida que destruiste». Malthus miró alrededor desesperadamente, buscando una salida. Entonces sus ojos se posaron en mí. Y todo cambió. En un movimiento rápido, sacó una daga envenenada de su manga y se lanzó hacia mí. «Si no puedo tener el reino, entonces tú tampoco». El tiempo pareció detenerse. Vi la daga acercándose. Vi a Cassius girando, demasiado lejos para alcanzarme. Vi a los guardias congelados en shock. Y entonces Cassius se movió. Más rápido de lo que parecía posible. Cruzó la distancia entre nosotros y se interpuso entre la daga y yo. El sonido de acero perforando carne fue nauseabundo. «¡No!». Mi grito rasgó el aire. Cassius cayó de rodillas, con la daga enterrada profundamente en su costado. Sangre oscura comenzó a manchar su camisa. Los guardias finalmente reaccionaron, sujetando a Malthus y arrojándolo al suelo. Pero yo solo tenía ojos para Cassius. Me arrojé a su lado, presionando mis manos contra la herida. «No, no, no. Padre, no». «El ara». Su voz era débil. «¿Estás herida?». «Tú eres el que está herido, idiota». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te interpusiste?». Una sonrisa débil tocó sus labios. «Porque fallé en protegerte una vez. No lo haría de nuevo». «¡Guardias!», grité. «Traigan a Lady Miriam. Ahora». Cassius levantó una mano temblorosa, tocando mi mejilla. «Me llamaste padre. Porque eso es lo que eres». Sollocé. «Y no puedes dejarme. No ahora. No después de que finalmente. No voy a ninguna parte». Tosió y sangre manchó sus labios. «Los Valemont, no caemos tan fácil». Lady Miriam llegó corriendo con su maletín de sanación. Apartó mis manos y comenzó a trabajar frenéticamente, aplicando vendajes y ungüentos. «La daga estaba envenenada», dijo con voz tensa. «Pero el veneno es lento. Si actúo rápido, haz lo que sea necesario». Exigí. «Lo que sea». Miré hacia donde tenían a Malthus sujetado. El viejo consejero me miraba con una mezcla de odio y resignación. «Cassius intentó salvarte», dijo de repente. «¿Lo sabías? Cuando te llevaron del palacio hace 18 años, él corrió tras el carruaje. Rogó que te devolvieran. Pero yo le dije que ya era demasiado tarde, que habías muerto en el camino». El salón quedó en silencio absoluto. «Y él me creyó», continuó Malthus con amargura, «porque confiaba en mí, porque pensaba que yo era su amigo». «Cállate», sí sé. «Mereces saber la verdad, que su padre nunca dejó de buscarte, que durante años investigó orfanatos, revisó registros, interrogó a cualquiera que pudiera saber algo, hasta que finalmente se rindió». Malthus sonrió con tristeza. «Y ese fue mi mayor triunfo, romper al rey más fuerte que este reino había conocido». «Llévenlo», ordenó uno de los capitanes de la guardia, «a las mazmorras, que espere su juicio allí». Mientras arrastraban a Malthus, mantuvo su mirada en Cassius. «Lo siento, viejo amigo.
Realmente lo siento, pero no sonaba arrepentido. Solo sonaba cansado. Pasaron horas antes de que Lady Miriam finalmente se enderezara. Vivirá. Su voz estaba exhausta. Pero necesita reposo absoluto. Semanas, tal vez meses. Me dejé caer contra la pared, sollozando de alivio. Cassius, ahora pálido pero estable, extendió su mano hacia mí. «Ven aquí». Me acerqué, tomando su mano. «Casi te pierdo», susurré. «Apenas te encontré y casi...» «Pero no lo hiciste». Apretó mi mano. «Estoy aquí, y no voy a ninguna parte. Más te vale». Sonrió débilmente. «Eso es muy poco real de tu parte». Solté una risa entrecortada. Aprendí de los mejores. Un rey terco que no sabe cuándo rendirse. Nuestra familia entera es terca. Nuestra familia. Las palabras me llenaron de algo cálido y aterrador a la vez. Por primera vez en mi vida tenía una familia. Y casi la pierdo antes de poder apreciarla. 6 meses después. El amanecer pintaba el cielo de rosa y dorado cuando me paré en el balcón del palacio, mirando la ciudad que alguna vez recorrí como invisible. Todo había cambiado. Y nada había cambiado. Las calles seguían siendo las mismas. Los callejones donde había dormido aún existían. Pero ahora, cuando miraba hacia abajo, ya no veía solo pobreza y desesperación. Veía oportunidades. Veía personas que merecían algo mejor. Y tenía el poder para dárselo. Sabía que te encontraría aquí. Me volví. Cassius estaba de pie en el umbral, completamente recuperado de su herida. La cicatriz en su costado permanecería para siempre, un recordatorio físico de la noche en que casi lo perdí. No podía dormir, admití. Demasiados pensamientos. Se acercó, parándose a mi lado mientras ambos mirábamos la ciudad despertar. ¿Nervios por la ceremonia? No era una pregunta. Un poco, reconocí. Es extraño pensar que en unas horas seré oficialmente reconocida como princesa heredera. Ya lo eres. La ceremonia es solo formalidad. Formalidad importante. Jugué con el collar en mi cuello, el mismo que había llevado toda mi vida. Habrá representantes de todos los reinos vecinos, nobles que todavía dudan de mí, personas esperando que falle. Que esperen. Cassius me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer. Orgullo paternal puro. Has pasado cada prueba que te pusieron. Has estudiado más que cualquier heredero antes que tú. Y más importante, has mostrado algo que ninguna cantidad de entrenamiento puede enseñar. ¿Qué? Compasión. Su voz se suavizó. Sabes lo que es sufrir, lo que es ser invisible. Y eso te hace mejor gobernante que cualquiera que haya crecido en este palacio. Sentí lágrimas picando mis ojos, pero las contuve. Todavía me siento como una impostora a veces, como si en cualquier momento alguien fuera a señalarme y decir que no pertenezco aquí. Elara. Cassius me giró suavemente para que lo mirara. Eres mi hija. Eres heredera de este reino por derecho de sangre. Pero más que eso, te has ganado este lugar con cada desafío que superaste, con cada lección que dominaste, con cada vez que te levantaste cuando sería más fácil rendirte. Aprendí de ti. No. Negó con la cabeza. Esto siempre estuvo en ti. Yo solo te di el espacio para descubrirlo. Nos quedamos en silencio por un momento, viendo cómo el sol terminaba de salir. ¿Qué pasará con Malthus?, pregunté finalmente. Cassius suspiró pesadamente. Su juicio fue ayer. Lo sentenciaron a exilio permanente en las Islas Grises. Sin título, sin riqueza, sin contacto con el reino. ¿No a muerte? Le ofrecí esa opción. Su mandíbula se tensó. Pero él pidió vivir con su culpa. Dijo que morir sería demasiado fácil. Procesé eso lentamente. ¿Crees que realmente se arrepiente? No lo sé. Y honestamente, no importa. Cassius me miró. Lo que importa es que ya no puede lastimarte. Ya no puede lastimar a nadie. Pero cambió tu vida. Cambió la mía. Cambió todo. Sí, asintió. Pero también nos trajo aquí. A este momento. Juntos. Y no cambiaría eso por nada. Mis labios temblaron con una sonrisa. Yo tampoco. La ceremonia se llevó a cabo al mediodía en el gran salón, el mismo lugar donde había sido cuestionada, juzgada, casi destruida. Pero hoy era diferente. Hoy, cuando entré vestida con túnicas azules bordadas con lunas plateadas, el símbolo de los Valemont,
Los murmullos no fueron de desdén, fueron de respeto. Lord Theron estaba presente, por supuesto, pero cuando nuestros ojos se encontraron, inclinó la cabeza en reconocimiento. No amistad, pero tampoco hostilidad. Lady Miriam me sonrió cálidamente desde su lugar entre los nobles mayores. Y en la primera fila, donde se sentaba la familia inmediata, el lugar estaba vacío, porque no había nadie más. Solo Cassius y yo, pequeña familia, pero nuestra. El sumo sacerdote del reino se paró frente al altar, sosteniendo una corona delicada de plata entrelazada con piedras de luna. El Ara Valemont comenzó con voz resonante. Has sido probada en mente, cuerpo y espíritu. Has demostrado fuerza donde otros encontrarían debilidad. Has mostrado sabiduría más allá de tus años. Y has probado, sin duda, que llevas la sangre de los Valemont en tus venas. Me arrodillé frente a él, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Juras proteger este reino con tu vida? Lo juro. ¿Juras servir a tu pueblo con justicia y compasión? Lo juro. ¿Y juras honrar el legado de aquellos que vinieron antes que tú, mientras forjas tu propio camino hacia adelante? Pensé en Lysandra, la madre que nunca conocí, pero cuyo amor me había guiado a través del diario que dejó. Pensé en las cicatrices que llevaba, cada una lección de supervivencia. Pensé en Cassius, el padre que me encontró cuando ambos estábamos perdidos. Lo juro, el sumo sacerdote colocó la corona sobre mi cabeza. Era ligera, pero el peso de lo que representaba era inmenso. Entonces, ante los dioses y ante este reino, te declaro el Ara Valemont, princesa heredera del reino de Valdoria. El salón estalló en aplausos. Me puse de pie, girando para enfrentar a la multitud. Y por primera vez desde que había entrado a este palacio, me sentí como si perteneciera aquí. La recepción después fue larga y agotadora, nobles presentándose, diplomáticos ofreciendo felicitaciones, comerciantes buscando favores. Pero finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, escapé de vuelta al balcón. Cassius me encontró allí, como sabía que lo haría. ¿Abrumada? Exhausta. Sonreí, pero feliz. Se paró a mi lado, y juntos miramos la ciudad bañada en luz dorada del atardecer. Toqué el collar en mi cuello, sintiendo el metal familiar contra mi piel. Ella habría querido verme aquí, dije suavemente. Mi madre. Cassius no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz estaba espesa de emoción. Tu madre siempre supo que eras más fuerte que este reino entero, y tenía razón. Lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no las limpié. ¿Crees que estaría orgullosa? Sé que lo estaría. Cassius pasó su brazo alrededor de mis hombros. Porque yo lo estoy. Más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos así mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de púrpura y dorado. ¿Sabes qué es lo extraño? Dije después de un largo silencio. Durante años, soñé con tener una familia, un lugar al que pertenecer, y ahora que lo tengo, me da miedo perderlo. No lo perderás. Su voz era firme, porque la familia no es solo sangre, el Ara. Es elección, es compromiso. Y cada día elegimos estar aquí el uno para el otro. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Me apretó el hombro. Pase lo que pase, enfrentaremos todo juntos. Como debe ser, como debió haber sido desde el principio. Miré hacia el horizonte, donde la última luz del día se desvanecía lentamente, dando paso a las primeras estrellas. En algún lugar allá afuera, Malthus vivía con sus demonios. En algún lugar allá afuera, personas que aún dudaban de mí planeaban su próximo movimiento. En algún lugar allá afuera, el futuro esperaba con todos sus desafíos y sorpresas. Pero en este momento, en este balcón, con mi padre a mi lado y una corona sobre mi cabeza que había ganado con sangre, sudor y lágrimas, me sentí completa. ¿Lista para lo que venga?, preguntó Cassius. Sonreí, tocando una última vez el collar de mi madre antes de mirar hacia adelante. Lista, porque ya no era la mendiga que hurgaba en la basura. Ya no era la huérfana invisible que nadie veía. Era el Ara Valemont, princesa heredera, hija de Cassius y Lysandra, sobreviviente, luchadora, y por primera vez en mi vida, estaba en casa.
Algunas coronas se heredan, otras se ganan, pero las más valiosas son aquellas forjadas en el fuego de la adversidad, templadas por el amor y llevadas con la dignidad de quien sabe exactamente lo que cuesta sostenerlas. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar